Yo les tengo una técnica a los padres que conmigo funcionaba. Saben que cuando uno de niño es un poquito rebelde o caprichoso, es la palabra, para no ser tan crueles. Uno es caprichoso y a veces uno quería algo, ¿no? Entonces, bueno, los padres a uno le decían, mira, no hay para eso. O sea, lo que estás pidiendo es muy caro. No hay para comprarte un chocolate. Vamos a comprar un caramelo. Entonces, confórmate con el caramelo, pues. Entonces, los niños caprichosos, pues no quieren el caramelo. Yo quiero el chocolate, el chocolate, el chocolate, el chocolate. Y los padres pueden aplicar una técnica que es la técnica de ni lo uno ni lo otro. Usted amenácelo con eso. Agarras el caramelo, te quedas sin el caramelo y sin el chocolate. Yo creo que es una muestra de carácter cuando un padre está en la autoridad de decirle esto. O sea, no puedo como padre ceder al capricho que tienes porque sencillamente o no es saludable para ti o es muy costoso y no está bajo mis recursos. Entonces conformarte con lo que tienes. Y si no, pues quédate sin nada. Y esta técnica de ni lo uno ni lo otro creo que fue marcando la conducta y el aprendizaje y el crecimiento y el desarrollo personal de muchos de los que estamos aquí presentes. O recibes lo que hay, o te comes la arepa con lo que hay, o no comas arepa, porque tú lo que quieres comer es, no sé, otra cosa más exótica. Entonces, muchas veces, como seres humanos, nos volvemos un poco caprichosos en nuestro comportamiento, y eso requiere que nuestros padres vayan marcando parámetros para que nosotros no nos levantemos como unas personas rebeldes, caprichosas. Y en el caso de hoy, había una iglesia de las 7 iglesias a las cuales se les habla en Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, a la cual tenía un comportamiento similar. Y quiero mencionarte que el mensaje que nosotros vamos a leer fue el Señor Jesucristo el que transmitió ese mensaje. Muchas de las cartas que se hablan en la palabra del Señor, o muchas del mensaje que se transmite, fue el apóstol Pablo, fue Santiago, fue el apóstol Pedro, el apóstol Juan, pero específicamente en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se manda un mensaje a iglesias diferentes, pero lo da el Señor Jesucristo. No busca un intermediario. El medio por el cual transmitió el mensaje fue el apóstol Juan, pero la forma en la que Jesús le transmite el mensaje a Juan es una forma muy personal, él hablándole a la iglesia personalmente. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Eso le dice Jesús a Juan, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Los estudiosos de la palabra y los teólogos coinciden de que cuando la palabra se refiere ahí al ángel, se está refiriendo al pastor o al líder de cada congregación. Porque tristemente, no sé si es un triste o es un privilegio, pero es algo que quiero que tú te concientices, que al final del día el que tiene la responsabilidad más grande de que una congregación marche es el ángel de la iglesia, en este caso el pastor, los líderes de la congregación. Son a los cuales Dios dice, voy a pedirles cuenta a ese encargado de la iglesia. O sea que en términos generales, si usted es un rebelde y desobediente, y si usted es una persona que tiene un mal testimonio, gran responsabilidad cae sobre los pastores y líderes de la iglesia. Y yo les comento esto, usted me dirá, pero yo no soy pastor, ¿qué tengo que ver yo con eso? Les comento eso porque como oveja ignoramos la carga emocional y espiritual que puede tener el ángel de la iglesia. Tú estás haciendo con tu vida desastre, mal testimonio, no te congregas cuando quieres, te invitan a una competencia bíblica y no muestras un poco de interés en participar, y te dicen que seas puntual, que lleves Biblia a la congregación, vamos a hacer un evangelismo, y si tú quieres como oveja, lo haces. Si quieres, no lo haces. O sea, haces literalmente. Pero cuando comienzas a concientizarte de que al frente de la congregación hay una persona que Dios ha puesto como autoridad de la iglesia, creo que es necesario entenderlo como iglesia, porque al final del día, aunque la principal responsabilidad recaiga sobre el ángel de la iglesia, es necesario entender que el Señor va a pedir cuenta personal a cada quien. Y muchas veces nosotros somos ignorantes de esto. Y Jesús le dice a Juan, le dice, escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. La Odisea es un lugar. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El amén es el así sea. El amén es el cumplimiento de toda la profecía bíblica. Ese fue Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, que dice la palabra del Señor que Jesús va a dar testimonio de quiénes son sus hijos, de quienes lo conocen,
de quienes han caminado en fe. Y ese testigo va a testificar, dice, delante de mi Padre, decía el Señor Jesucristo y enseñaba, yo los voy a conocer, los voy a reconocer. Ese es mi hijo, aquella es mi hijo, pero también dice el Señor, decía Jesucristo, nunca os conocí. Por eso Jesucristo es el testigo fiel. Es el que al final de nuestras vidas va a dar testimonio de tu fe, de tu obediencia, de mi obediencia y de mi andar en Cristo. El soberano de la creación. Porque tú y yo no somos absolutamente nadie para poder plantearle a Jesús cómo deberían ser las cosas. No me parece que está siendo radical. Y menciono que Él es soberano porque de las 7 iglesias, de los 7 mensajes que se transmiten en esos 2 capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3, este mensaje que vamos a compartir es muy brutal y muy arbitraria. Pudiera sonar arbitraria la forma en la que el soberano de la creación, soberano es que puede hacer, él sí puede hacer lo que quiere. Él sí literalmente puede quitar y poner. Él puede proceder o detener, manifestar su amor o manifestar su ira, porque Él es el soberano de la creación. Ese concepto de soberano es un atributo de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces se nos olvida que como soberano, Él también puede proceder de formas que para nosotros pudieran ser arbitrarias, pudieran ser injustas muchas veces. Dice la palabra, el soberano de la creación, mira lo que dice, versículo 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o fueras lo otro. Un principio bíblico que se establece en estas 7 iglesias es que el Señor sabe y conoce tus obras. Todas las cartas inician diciendo, conozco tus obras. Y es increíble que la palabra del Señor tenga que recordarle a una iglesia, a 7 iglesias de Asia, tenga que recordarle que Jesús conoce tus obras. Que Él sabe lo que haces en tu trabajo. Que Él sabe lo que como joven ves en redes sociales y en el teléfono. Él sabe tu comportamiento en el liceo. Sabe cómo es tu comportamiento como padre, como madre. Él dice, conozco tus obras. Porque a veces vivimos nuestras vidas escondiéndonos del ángel de la iglesia, de los líderes, del que no nos vean quizás. Pero al final y al cabo Jesús está diciendo, yo, el soberano de la creación, conozco tu proceder. Hermano, que no se te olvide este principio bíblico. Una realidad en nuestras vidas. Puedes comportarte como tú quieras. Puedes hacer o no hacer. Pero al final del día, Jesús está diciendo, yo sé lo que estás haciendo. Yo sé cuál es estamento. Conozco tus obras. Obras son acciones. Conozco tu andar como padre. Que te congregas, vas a la iglesia, pero no te esfuerzas con tus hijos. Yo conozco tus obras. Me he dado cuenta que eres amante al dinero. Dice Jesús, puede decirte Jesús, yo conozco eso. Conozco tu accionar. Te afanas por el dinero, te interesa más el trabajo que tu familia, te interesa más el dinero que buscar mi rostro. Eso es un principio con el cual todos los mensajes de estas 7 iglesias inicia el Señor Jesucristo. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor Jesucristo, fuera lo uno y lo otro. La iglesia de la Odisea tenía un comportamiento totalmente inestable. No eran ni cristianos fieles, ni cristianos obedientes, pero tampoco eran mundanos, como decimos nosotros. Ahora era como que un cristiano que no se termina de descarriar, pareciera esto. O sea, estás en la iglesia, buscas tales, si te identificas como cristiano, pero hay otra condición que es total opuesta a lo que tú estás pronunciando, decir lo que tú estás pronunciando hacer. Y el Señor Jesucristo, yo sé que tú eres cristiano, que tú dices ser cristiano, pero tu comportamiento es total opuesto. Por eso hace la referencia a, no eres ni frío, no eres ni caliente. Ojalá, dice el Señor Jesucristo, fueras lo uno o lo otro. Cuando yo leo eso en la palabra del Señor, pareciera que hay más esperanza para el que no tiene a Cristo en su corazón aún. Pareciera que es mejor porque pareciera que es mejor, bueno, ser mundano, pues. Ser del mundo, no ir a nunca a una iglesia. Los que quieran tener vicio, los que quieran serle infiel a la mujer, que le sean infiel, que hagan con su vida lo que les dé la gana. Pareciera que es mejor que nuestros jóvenes, en lugar de venir a la iglesia y ser ahí medio cristiano, uno ni sabe ni qué son, tibios, porque no eres ni cristiano ni no cristiano, pero entonces cuando salen de aquí a decir malas palabras quizás, a tener mal comportamiento,
Jesús está diciendo, ojalá fueras, o al menos, o fueras caliente. O sea, está hablando de una persona que parece tener una doble personalidad, que no tiene un comportamiento determinado, que uno lo identifica y uno dice, bueno, pues él va a la iglesia, pero ya afuera, pues, no se sabe. Ojalá, querido hermano, tú seas o lo uno o lo otro. Eso está diciendo el Señor Jesucristo. Ese comportamiento que es totalmente inestable. Personas que son cristianas, y le está hablando a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Es difícil determinar históricamente cuántos años tenía la iglesia de la Odisea. Algunos coinciden que son aproximadamente 20, 30 años, pero sería muy arriesgado decir un número. Pero hay personas, lo que hay que establecer es que la iglesia de la Odisea no la habían fundado ayer. Era una iglesia que tenía cierta trayectoria, varios años, mucho tiempo funcionando como iglesia. Ya tenían un pastor, tenían seguramente una congregación, tenían actividades, tenían niños que iban a esas actividades, jóvenes, habían padres de familia, quizás habían esclavos. Es decir, una iglesia que debería estar consolidada, que ante la comunidad de la Odisea seguramente era identificada como la iglesia cristiana de la Odisea. Había una iglesia cristiana en la Odisea, pero Jesús les está diciendo, no eres nada, o sea, no eres ni cristiano y no eres ni no cristiano. O sea, es el versículo 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, que es un estado espiritual totalmente abominable delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque Él dice, te vomitaré de mi boca. Es una condición que genera en el Señor Jesucristo como asco, como repudio. Te vomitaré. Qué expresión tan horrible. El Señor Jesucristo hablando, el soberano de la creación, diciéndole a una congregación, te vomitaré. Queramos interpretar eso, me das asco. Y nosotros como cristianos devotos que profesamos la fe, quizás vemos a una persona, yo quiero ponerte ejemplo de nuestra sociedad, que son tristes y que son repudiables por nosotros. Yo creo que todos coincidimos que la violencia doméstica es algo repudiable. No está bien que un esposo maltrate físicamente a su esposa, no está bien que maltrata a sus hijos. No está bien que nuestros jóvenes y las personas que están en vicios pasen y amanezcan un fin de semana tirados en una acera, porque son esclavos a esos vicios, se vuelven esclavos a esa condición, y en lugar de estar aprovechando la vida, vemos a personas que amanecen tirados en una calle y que nosotros, como hijos de Dios, sentimos cierto rechazo por ellos. Sentimos cierto rechazo por esas personas que son rebeldes a la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo está diciendo, siento rechazo por los que están en la iglesia, pero que no son ni lo uno ni lo otro. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor Jesús. A una iglesia que, como te digo, tenía cierta trayectoria, no sabemos qué tiempo, pero el Señor está diciendo, es una condición que desecho. Querido hermano, evita esa condición. Querido joven, evita esa condición. Es necesario tener una identidad en Cristo Jesús. Hoy una identidad es decir, bueno, soy oyente de la palabra, no me identifico como cristiano, estoy escuchando la palabra, pero cuando tú comienzas a vivir una doble vida, pareciera esto, una estabilidad emocional. Un día quieres buscar de Dios y eres el mejor cristiano ejemplar para la sociedad, y a la semana, al mes, eres una persona que no quiere congregarse, que no quiere buscar de Dios. Está diciendo el Señor, es mejor que que sea o no eres o eres. Yo compartí hace mucho tiempo estos dos versículos con un joven, y yo le decía, tiene más esperanza un indigente, un drogadicto, una persona, un vicioso. Tiene más esperanza porque el Señor está diciendo, es mejor que seas así, que seas una persona totalmente renueva del Señor. Pareciera que tiene más esperanza un ateo, una persona que literalmente en su posición dice, Dios no existe y yo vivo la vida como si Dios no existiera. Pero está caminando de acuerdo a lo que él cree y a sus principios. ¿Es equivocado caminar de esta manera? Sí, es equivocado, pero más abominable es para el Señor
es caminar creyendo que Dios existe para la vida de aquel que no cree que Dios existe. O sea, no, Dios existe. Y todos los que nos congregamos, los que buscamos del Señor, creo que coincidimos en ese principio. Que Dios, soberano de la creación, está en los cielos mirando las acciones de los buenos y los malos. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, si estás bajo ese principio de vida, no puedes dar tu vida de una forma tibia, ni frío ni caliente. Y dice el Señor, estoy por vomitarte de mi boca. El versículo 17 dice, Jesús le recrimina, le dice a la iglesia, dices, mira lo que dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Sabes que cuando uno como pastor o como líder, yo creo que yo he compartido para la gloria de Dios, muchas experiencias con otros pastores y uno aprende. Una de las cosas más difíciles para un pastor al momento de consejería es decirle a las personas la verdad. ¿Sabes? Porque las personas te vienen a decir, pastor, ore por mi hijo que está descarriado. Y uno tiene que decirle, la descarriada eres tú como padre. Ahí está el problema. Pero entonces uno con sabiduría, porque si uno le habla a las personas así, con una forma violenta, entonces las ovejas dicen, no, es que el pastor no tiene sabiduría para hablarnos. Yo glorifico al Señor que estas palabras las está diciendo el que es soberano, el que habla como quiere hablar, el que tiene un juicio, una determinación sobre cada individuo y sobre cada comportamiento. A veces el pastor es horrible. Yo he escuchado experiencia, un pastor me comentaba que se ponen bravos con el pastor, porque van a donde el pastor y el pastor tiene que cumplirle al Señor y tiene que también cumplirle a la oveja, con darle un buen consejo, una palabra, la palabra que necesita. Entonces venimos y nos presentamos ante el ángel de la iglesia, como dice aquí Apocalipsis, y a veces nos cuesta un poco aceptar lo que la persona, o a veces vamos en busca de aprobación. Vamos, pastor, tengo este problema. No, el problema no es ese. El problema es que tienes rato que no te congregas. Ese es el problema. Tienes rato que no lees la palabra del Señor. El problema en tu hogar no es que tu hijo es rebelde. El problema es que tú no te sabes 5 versículos de la Biblia. Ese es el problema. Entonces, obviamente, cuando como líderes hablamos de esa forma brutal, a veces las personas se ponen molestas, se enemistan, muchos hasta dejan de congregarse. Pero el Señor Jesucristo está viendo la condición de una gente que le está diciendo, soy rico, no me hace falta nada, soy bendecido por Dios porque tengo platica, Dios me prospera, tengo salud, tengo prosperidad, tengo casa, tengo una hermosa familia, unos hermosos hijos, un hermoso esposo. Yo no sé qué mujer diga amén a eso. Un hermoso esposo, una mujer bella, preciosa. Y comenzamos a sentir que nuestra vida, y además no soy un bebedor, no soy un infiel, o sea, tengo cierta estabilidad para la gloria de Dios, que Dios me bendice. Esa era la odisea. Soy rico, tengo lo necesario, no me hace falta nada. Y sale el soberano de la creación a decirle, eres un infeliz, miserable, pobre y desnudo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no te das cuenta de eso. No es ser miserable, desnudo. Es que le dice, no te das cuenta de que la condición en la que estás viviendo es una condición de miseria, de pobreza espiritual. Crees que tienes, pero no te das cuenta que no tienes nada. Crees que tienes estabilidad y no te das cuenta que eres un infeliz, porque la verdadera felicidad solamente la tiene el que camina en Cristo. No el que es rico, el que tiene salud, el que tiene estabilidad emocional en el hogar. Eso no da felicidad. Y esta iglesia que por mucho tiempo había caminado, creía que estaba bien. Y nosotros, ¿sabes qué? Yo he aprendido algo, hermano, en este tiempo. Para la gloria de Dios, 2 años y medio aproximadamente sirviendo al Señor como pastores en la congregación. Y he aprendido algo, que nuestras congregaciones pareciera que emiten juicio
en relación a otras congregaciones de acuerdo a su estatus social, a sus instalaciones físicas, a la cantidad de personas que se congregan. Yo he aprendido eso. Tristemente como iglesia somos así. Nosotros vemos una iglesia pequeña y decimos, es una iglesia por allá en una esquina, en un ranchito por allá. Pero si vemos iglesias más grandes, más estructuradas, Laodicea, bueno, se han enriquecido, no tienen necesidad de nada, tienen estabilidad, son iglesias que están marchando. Y sabes que cuando leo el mensaje a Laodicea, no me imagino una iglesia que está en una esquina, una iglesia pequeña. Me imagino una iglesia estable, grande. Porque dice, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y sale el Señor y les mete una cachetada diciéndole, no te das cuenta de tu condición. Hermano, tu condición y mi condición la conoce el Señor. Él conoce tus obras, tus acciones. Pero claro que tú te des cuenta. Que seamos sinceros en lo que somos. Seamos honestos y digamos, está bien, tengo, pero realmente no tengo la felicidad que Cristo da. Tengo económicamente, pero espiritualmente soy pobre. No leo la palabra, no me alimento, paso hambre espiritual porque el alimento espiritual es la palabra del Señor. Si no la estás leyendo, eres una persona que está mal alimentada, que está pasando hambre espiritualmente. Eres ciego y desnudo. El día de ayer, la iglesia Dios es Amor ganó el primer lugar en memorización. Y uno de los hermanos que participó en memorización fue nuestro hermano Ibrahim Hidalgo, un hermano que desde que yo lo conozco desde hace muchísimos años es ciego el hermano. Creo que tiene, no sé si es desde nacimiento, pero un gran siervo del Señor. Él participó en memorización y el pastor me pidió que yo fuera el juez de él. Dijo como 263 versículos en media hora y le quedaron versículos allí que le habían impreso para decir. Me parece que el ciego no es el hermano. Me parece que siervos como él tienen más visión y más vista que muchos de nosotros. Por lo menos más vista que la iglesia de Laodicea. Son unos ciegos. No ven el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, es la palabra del Señor. No son las arepas y los almuerzos y los patacones y las comidas especiales que nos lanzamos. Eres ciego, pobre y desnudo eres tú. Versículo 18. Por eso, dice el Señor Jesús, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que ahí sí seas rico. Ropas blancas para que te vistas y te cubras de tu vergonzosa desnudez. Recuerdo claramente lo que la palabra del Señor habla cuando en el huerto del Edén el ser humano, el hombre, pecó, falló. Dice la palabra que ellos vivían en armonía con la naturaleza, en paz, en tranquilidad, en comunión con el Señor, pero fueron desobedientes aquellos dos individuos, Adán y Eva, y al momento de ser desobedientes, dice la palabra que su desnudez fue descubierta. Y no es que ellos tenían ropa y después se la quitaron, no, ellos ya estaban desnudos, pero estaban en armonía con el Señor. Y cuando fueron el pecado trajo desnudez y vergüenza. Y tal fue la vergüenza que sintieron ellos que buscaron la forma de taparse. Porque usted no va a salir a la calle desnudo. Así si usted sea bonito y tenga el mejor físico. Usted no va a salir desnudo a la calle a lucir ese físico. Usted trata de vestirse. Y la condición de Adán y Eva al momento de pecar fue una vergonzosa desnudez. Que ellos trataron de cubrir allí con lo que tenían a la mano. Pero el único que pudo cubrir aquella desnudez fue nuestro Dios Todopoderoso. Te invito a leer el libro de Génesis. Dice la palabra que allí está la primera manifestación de que era necesario que Cristo viniera a la tierra. Eso se aprende allí en ese momento de la historia humana. Y esta iglesia de la Odisea necesitaba, como Adán y Eva necesitaron que viniera Dios y les cubriera su desnudez, esta iglesia necesitaba ropas blancas para que Dios les cubriera esa vergonzosa desnudez. Querido hermano, nos podemos venir bonitos para la iglesia, perfumados, bien peinaditos, bien peluqueados, coquetos. Puedes estrenar ahorita en diciembre la ropa que quieras estrenar, es las ropas blancas del Señor. Vas a seguir siendo un miserable, ciego y desnudo. Porque el único que nos puede cubrir con ropas de bendición es nuestro Señor Jesucristo. Además, les está diciendo, compra colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Nuestro pastor Marcial es una persona también que no necesita este colirio. Gente de fe, que ve más que toda la iglesia de la Odisea y que ve más de muchos de los que no somos ni lo uno
ni lo otro. Este mensaje de ponernos colirio en los ojos para recobrar la vista es un mensaje a una congregación, a una iglesia. Y no importa cuánto tiempo tengas tú buscando del Señor. Muchos tenemos más tiempo, otros menos tiempo. Lo que sí está claro en la palabra del Señor es que o eres, es el momento, es el día en el que tú tienes que decir o voy a seguir a Cristo o voy a darle la espalda a Cristo. Pero no puedes vivir tu vida porque generas repudio ante el Señor. Y necesitamos muchas veces que el Señor abra nuestros ojos. Y aquí muchas veces lo cantamos: abre nuestros ojos, oh Cristo, yo quiero verte y contemplar tu majestad. Y sí necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, que quite esa ceguera espiritual, que como en un momento de la historia de nuestro Señor Jesucristo escupa en el lodo, haga barro y unte nuestros ojos con barro para que podamos ver. Porque hay mucho cristiano que no ha visto todavía, que ha vivido una vida cristiana ciega, trastabillándose. Versículo 19, dice el Señor Jesús: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete, dice el Señor Jesucristo. Yo siempre que este tiempo que tuvimos de estudio leía ese mensaje a las 7 iglesias y yo decía: Señor, como pastor, insulta a una oveja así diciéndole que eres un miserable. Pastor, es que Dios me está bendiciendo. ¿Qué te está bendiciendo Dios? Tú eres un miserable si no te congregas. Pastor, es que mi esposa pelea mucho, mi hijo es rebelde. Eres un ciego. No estás viéndote al espejo. Y hace mucho tiempo yo compré una anécdota de una persona, de una pareja. Eran unos esposos y bueno, el esposo va al médico preocupado por su esposa porque le dice: bueno, no, su esposa, mi esposa creo que está perdiendo la audición, tiene problemas en la garganta porque ella me habla y tiene que mucho para hablar, o sea, como que muy forzada la voz. Entonces, el doctor le dice a la mujer, le dice al hombre, le dice: mire, póngase a cierta cantidad de metros y háblele y espere que ella le responda. Y usted va, y si no le escucha la voz, usted se acerca, pero no haga que ella se esfuerce mucho. Usted se va acercando para ver qué tan complicado es el daño que tiene su esposa. Entonces el hombre llega a su casa y le dice a su esposa: mi amor, ¿qué hora es? No le escuchó la voz. Se acerca más y le dice: mi amor, ¿qué hora es? Se fue acercando. Cuando ya está casi que encima de la mujer: mi amor, ¿qué hora es? Mi amor, te he dicho 5 veces que son las 3:30 de la tarde. El problema no era ella, el problema era él, que era sordo. Problemas de audición. Pero así somos nosotros. El problema está allá. No, el problema era el tipo que era sordo. La mujer estaba hablando bien, estaba perdiendo la audición él. El problema no es el pastor, quizás. El problema quizás no es la iglesia. ¿Has pensado eso? Pero una persona ciega y desnuda no puede ver. Una persona infeliz nunca va a ver que el sordo, el ciego es él. Que quizás no es el país y la situación política y económica de nuestra nación. Quizás eres tú. Quizás soy yo. Voy como iglesia. Quizás el problema no es la comunidad que es rebelde a la palabra del Señor. Quizás los rebeldes estamos siendo nosotros. ¿Y cómo vamos a generar impacto en una sociedad? ¿Cómo vas a generar impacto en tu hogar si eres como el de la historia? El problema está ya que no, como que está perdiendo la voz. Yo reprendo, dice el Señor, y disciplino a todos los que amo. Sé fervoroso y arrepiéntete, querido hermano. Y esto es para los hermanos de la iglesia. Esto es para el que ha recibido a Cristo en su corazón. Arrepiéntete de tu comportamiento. Sé ferviente al Señor, porque Dios corrige y castiga a los que ama. Y la corrección del Señor, estas palabras son palabras. La corrección del Señor a veces viene con fuerza. Mira, versículo 20, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué? Siempre hemos compartido este versículo para llevar el mensaje de salvación a las personas que no conocen de Cristo.
Pero es curioso que Jesús le está diciendo eso al cristiano evangélico y al pastor de la iglesia. De la iglesia le está diciendo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay cristianos que no tienen a Cristo en su corazón. Hay cristianos ornamentales, lo compartíamos una vez, cristianos de cartón, decía un pastor, cristianos de papel, que necesitan que Cristo entre en su corazón, porque no son ni lo uno ni lo otro. Ojalá fueran, dice el Señor. Y cuando, claro, yo le digo al Señor, Señor, uno no puede votar a la gente de la iglesia, pero el Señor la está votando, que Él es el soberano. Usted no puede decir a una persona, mira, una persona de mal testimonio, porque nuestras congregaciones están llenas de personas de mal testimonio, de muy mal testimonio. Y si en este lugar hay personas que están acerca de Cristo y están buscando del Señor, seguro tienen historias de personas que supuestamente son cristianos y lo que dan es mal testimonio. Y nosotros hemos visto personas que en lugar de ser de bendición, son piedra de tropiezo para que otros lleguen a los pies de Cristo. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Tenemos historias tristes de pastores, de líderes, de jóvenes, iglesia, de personas que sirven en ciertos ministerios, pero están siendo piedra de tropiezo. Y el Señor le está diciendo, a esa gente es a la que yo estoy llamando. A esa gente es a la que yo estoy llamando, para que te arrepientas. Hermano, creo que es un tiempo de arrepentimiento. ¿Cuántas veces el Señor no ha tocado nuestra puerta? ¿Cuántas? A la puerta de nuestro hogar, a la puerta de nuestro carácter, a la puerta de nuestras finanzas. ¿Cuántas veces el Señor no ha tocado la puerta de nuestra comunidad? Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno, dice el Señor, si alguno. Alguno, literalmente, si al menos uno. Oye mi voz, dice el Señor, voy a hacer algo especial en esa persona. Voy a entrar, voy a cenar, voy a hacer morada en su corazón. Y lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos permitido que el Señor haga morada en nosotros. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Voy a establecer mi morada allí. Dice una canción, no voy a ir de visita nada más. Porque el problema es que el Señor a veces nos visita. Muchas veces personas buscamos del Señor por periodos de tiempo y nos sentimos quebrantados. Y es que el Señor lo que hizo fue visitarte. Y el Señor no quiere visitarte solamente, quiere hacer morada en tu corazón. Génesis 3:20, entraré, no pasaré. Por eso es que personas van a congregaciones, estuvo bonita y hasta lloran y se quebrantan, porque quizás el Señor te visita, te toca, te quebranta. Pero el Señor no quiere nada más eso, Él quiere entrar, hacer morada, habitar perpetuamente allí. Versículo 21, que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Rápidamente, doctrina de la iglesia, Dios Padre en su trono, Dios Hijo en su trono. Para que no vamos a profundizar en esto, pero vemos doctrina de la iglesia y vemos que el Señor Jesucristo está prometiendo que si tú vences, sales vencedor, le daré derecho. ¿Sabes qué es derecho? Autoridad, potestad de sentarte en el trono. Así como dice el Señor Jesucristo, yo fui, vencí a la muerte, vencí al Hades, vencí al pecado, y el Señor me dio potestad, mi Dios Padre me dio potestad para sentarme con Él en su trono. Y el versículo 22, quiero que te pongas de pie y escuches lo siguiente. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No seas un miserable, pobre, ciego y desnudo, querido hermano. Afirma tus pasos en el Señor. Comienza a caminar en fe. O si has determinado en tu corazón o no tienes la certeza de que Cristo es el mejor camino, sé frío. Pero no seas piedra de tropiezo para que otros lleguen. No seas de estorbo para que la iglesia camine. Es el momento en el que el Señor está diciendo, sé lo uno o sé lo otro. No vivas esa vida absurda que le generamos muchas veces asco y repudio al Señor. Te vomitaré de mi boca. Y es de las 7 iglesias a la iglesia a la cual el Señor le habla de una forma tan violenta. Los que estudiamos nos dimos cuenta que, bueno, hay iglesias que tienen sus luchas,
a la iglesia de Sardis, le dice, tienes unas pocas personas allá en Sardis que no han manchado sus vestiduras. A otra iglesia le dice, has sido fiel, has perseverado, has sido pobre, pero eres rico. A una le dice, aunque vives donde está el trono, había una iglesia que dice la palabra que vivía donde estaba el trono de Satanás. O sea, eso era espiritualmente. Y el Señor le dice, a pesar de que vives ahí, yo conozco tus obras. Así que el problema no es el trono de Satanás. El problema puede ser tú, puedo ser yo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que le tomes la mano a tu hermano y oremos, tengamos un tiempo de oración. Cuando cierro con este versículo, y es un mensaje que Jesús también le da a estas 7 iglesias, el que tenga oído, oiga, nos hemos acostumbrado, y ayer lo compartía, nos hemos acostumbrado a que nos estén empujando, a vivir la vida cristiana de empujones, a que tenga que estar, y después responsabilizamos a que no nos motivaron. Nuestros jóvenes se acostumbran a eso, a vivir una vida cristiana que, bueno, pero vamos, pero estudia, pero yo no sé qué, pero Jesús dijo, el que tenga oídos oiga, el que no, bueno, que no oiga, que sea un pobre, ciego, miserable y desnudo. Así que, si tú tienes oídos, escucha al Señor, lo que el Espíritu habla a tu vida. No te acostumbres a vivir una vida que te tengan que estar empujando. Si hay mandatos del Señor, animarnos unos a otros, a motivarnos, a empujar, a impulsarnos, a apoyarnos. Claro que sí hay ese principio bíblico también, pero ese principio bíblico de que vivas toda tu vida y toda la vida hay que estarte diciendo, el Señor te dice, el que tenga oídos, que oiga. Y dijo el Señor, si alguno oye mi voz, hago morada en él. Si alguno. No va a ser morada el Señor en una persona que no oye, que no es la palabra del Señor. Y hoy estamos cerrando el último domingo del mes de noviembre, 26 de noviembre del año 2023. El Señor te está diciendo, estoy a la puerta y llamo. Eso está diciendo el Señor. Si alguno en este lugar oye mi voz, voy a ser morada en él. Está diciendo el Señor, si tienes oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero orar con fe el día de hoy. Señor, gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque eres soberano. Gracias, oh Dios, porque con nuestro accionar, oh Dios. Y el día de hoy ha sido tu palabra leída ante tu congregación la que ha hablado, Padre. Queremos pedirte que cada versículo que el día de hoy hemos leído, oh Dios, pueda llegar a nuestros corazones y cada día podamos acercarnos a ti, podamos caminar en fe. En el nombre de Jesús, oh Dios. Todo aquello que esté impidiendo que veamos, todo aquello que esté pidiendo que escuchemos, todo aquel pensamiento que está haciéndonos sentir que somos bendecidos y no es tu bendición, sino que estamos en miseria, oh Dios, sea tu Espíritu Santo quebrantando nuestro Señor. Haznos entender que nuestra visión debe alinearse con la visión tuya para la iglesia, oh Dios. Haznos entender nuestros errores, nuestras dificultades, nuestra ceguera, nuestra sordera, oh Dios. Y perdona cuando hemos tratado de responsabilizar a otro de nuestra condición. Cuando tú el día de hoy dices, tú eres un ciego, pobre, infeliz, oh Dios. Y el día de hoy, estas palabras establecidas en el libro de Apocalipsis capítulo 3, oh Dios, que hemos leído, quiero pedir que lleguen a los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar, oh Dios. Permite que podamos untar nuestros ojos con colirio espiritual para poder ver. Permite, oh Dios, que podamos comprar de ti ropas blancas y seamos despojados de este viejo hombre, de esta naturaleza de maldad, de la mentira, del enojo, de la ira, de la indiferencia, del amor al dinero, del afán de este siglo, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos aprender a caminar en fe. Yo quiero el día de hoy, iglesia, que ores por la persona que tienes al lado, sea quien sea. Si es tu esposa, ora por ella. Si es tu esposo, si es tu hijo, si es un hermano en Cristo, quiero que ores por esa persona en este momento. Yo quiero que ores para que su vida espiritual pueda crecer, para que pueda firmar sus pasos, para que sea o lo uno o lo otro. Permite el Señor que sea acá. Y quiero que también levantes tus manos al cielo junto con tu hermano y ores con fe en este tiempo